Bienvenidos. Hoy vamos a iniciar con la aplicación de la derivada. Y en esta ocasión vamos a abordar el tema de la monotonía de funciones. Vamos a determinar si una función es creciente o decreciente en un punto, o si la función ni es creciente ni es decreciente en ese punto. Generalmente aplicamos esto de la monotonía de funciones a intervalos. Nos es muy útil en la aplicación de la derivada la monotonía de funciones para un intervalo. Pero hoy vamos a empezar desde lo más sencillo, que es determinar si la función es creciente o decreciente solamente en un punto determinado. Al final de cuentas, el criterio a utilizar es el mismo, es el criterio de la primera derivada. El criterio de la primera derivada nos dice que si la derivada de la función f' de x cambia de signo de positivo, vean aquí, mayor de 0 a negativo, f' de x menor de 0. Si la derivada cambia de signo de positiva a negativa en x igual a c, entonces ahí en x igual a c vamos a tener un máximo local o máximo relativo. Y de igual manera, si la derivada f' de x cambia de signo de negativo, vean, menor de 0 a positivo, o sea, si f' de x ahora es positivo, si cambia de signo de negativo a positivo, en x igual a c, entonces en ese punto donde x es igual a c, tendremos un mínimo local o un mínimo relativo. ¿Ok? Eso es lo que dice el criterio de la primera derivada. Pero, pues, nos interesa también ver cómo se comporta la gráfica de la función antes de llegar al máximo. Por ejemplo, aquí en toda esta parte, vean que la función aquí es creciente. Es creciente mientras la derivada sea positiva. Y vean que después del máximo, la gráfica es decreciente, la función es decreciente y su derivada es negativa. ¿Ok? Lo mismo ocurre cuando tenemos un mínimo. Antes de llegar al mínimo, la función va decreciendo. Quiere decir que su derivada, la derivada de la función, es negativa. Y después del mínimo, aquí está el mínimo, en x igual a c, la función va creciendo. Quiere decir que la derivada de la función ahora es positiva. Entonces, si la derivada de la función es positiva, quiere decir que la función es creciente. Así como lo vemos en esta parte, la derivada es positiva, es mayor de 0, entonces la función es creciente. Lo mismo pasa a este lado, después del mínimo, la función es creciente, su derivada es positiva, la función es creciente. Y si la derivada es negativa, como ocurre aquí después del máximo, la derivada es negativa, la función es decreciente. O antes de este mínimo, la función es decreciente, la derivada es negativa y vemos aquí claramente que la función es decreciente. Ahora, en esos valores de x igual a c, ¿cómo se comporta la función? En x igual a c. Pues en x igual a c, si en x igual a c hay un mínimo o hay un máximo, en este caso hay un máximo, en este caso hay un mínimo, el teorema de Fermat, que tiene ese nombre en honor a Pierre Fermat, un francés que curiosamente era abogado, ni siquiera era matemático de profesión, pero era abogado y apasionado de las matemáticas, que las estudiaba por afición. Pues el teorema de Fermat nos dice que si la función tiene un máximo o un mínimo en x igual a c, entonces la derivada evaluada en ese punto va a ser igual a 0. O sea, f' de c, o sea, f' de x evaluada en x igual a c va a ser igual a 0. ¿Dónde? Donde tengamos un máximo, como aquí,
aquí pasa una recta tangente horizontal, o sea, la pendiente es cero o donde tengamos un mínimo, como acá en la gráfica inferior. Tenemos un mínimo, entonces ahí la derivada evaluada en ese punto, en ese valor de x igual a c, la derivada vale cero. Eso nos dice el teorema de Fermat, ¿sí? Es interesante investigar cómo es que Fermat, antes de que Newton eh, inventara el cálculo diferencial, pues antes de Newton, Fermat ya determinaba máximos y mínimos, ya determinaba rectas tangentes a la curva. Estamos hablando de la primera mitad del siglo XVII. Pierre Fermat, búsquenlo por ahí. Entonces, lo que vamos a hacer en estos ejercicios, primero nos piden determinar si la función es creciente o decreciente en los valores de x dados. ¿Qué valores de x? En x igual a 2 y en x igual a 0. ¿Cómo se comporta la función en esos valores de x? ¿Es creciente o es decreciente? Y también nos piden que digamos para qué valor o valores de x la función no es creciente ni decreciente. Bien, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Pues determinar la derivada de la función. En este primer ejercicio, la función es 3x. Entonces, su derivada, f' de x, es igual a 3, ¿verdad? La derivada de 3x es 3. Y ahora lo que voy a hacer es evaluar la derivada en estos valores de x para ver si la derivada es positiva o es negativa. Porque ya sé que si la derivada es positiva, entonces la función es creciente. Y si la derivada es negativa, entonces la función es decreciente, si la derivada es negativa. ¿Ok? Entonces, lo que debo de hacer ahora es evaluar la derivada en esos valores de x. Voy a evaluarla primero para x igual a 2. Voy a obtener f' de 2, que es sustituir el 2 en la derivada donde aparezca la x. Pero como la derivada ni siquiera tiene a la x, solamente la derivada es 3, entonces f' de 2 es igual a 3. ¿Sí? La derivada evaluada en x igual a 2 es igual a 3. Vean que es positivo, es un valor mayor de 0. ¿Qué significa eso? Que la función es creciente. Es creciente en ese valor de x, en x igual a 2. Bien, ahora voy a evaluar la función para x igual a 0. Voy a evaluar la derivada, no la función. F' de 0 pues es igual a la derivada, pero evaluada en x igual a 0. La derivada es 3, no tiene a la x, ¿sí? No aparece la variable x en la derivada. Entonces, f' de 0 también es igual a 3. Por lo tanto, vean que esto es mayor de 0. Eso significa que la función también es creciente en ese valor de x. Y nos piden que determinemos en qué valor de x la función no es creciente ni decreciente. Para eso, lo que tengo que hacer es igualar la derivada, igualarla a 0. F' de x la voy a igualar a 0. F' de x es igual a 3. Entonces 3, si yo lo igualo a 0, vean que la x ni siquiera aparece y esto es una incongruencia. 3 jamás va a ser igual a 0. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que no hay valores de x en los cuales la función no sea ni decreciente ni creciente. En este caso, si analizamos la función, basta con verla un poco, es la gráfica de esta función es una recta con pendiente igual a 3, ¿ok? La pendiente siempre es 3, es una pendiente constante. Entonces, por eso siempre nos daba 3 aquí cuando evaluábamos la derivada, ¿ok? Entonces, en este caso, la función es siempre creciente, ¿ok? En ningún momento es decreciente, mucho menos que no sea ni creciente ni decreciente. Siempre es creciente. Vamos a pasar a la siguiente ejercicio. La función que me dan es 5x cuadrada menos x. Lo primero que hacemos es
derivar la función. Voy a obtener f' de x. La derivada de 5x cuadrada menos x, pues es la derivada de 5x menos la derivada de x. La derivada de 5x es 10x, ¿verdad? Bajamos el 2 multiplicando al 5, me da 10. Escribo la x y le resto 1 al exponente, ¿verdad? Es la derivada de x a la n. Menos la derivada de x, pues la derivada de x es 1. Ahí está la derivada de la función. ¿Qué es lo que hago ahora? Pues evaluar esa derivada en x igual a 2 primero. Voy a hacer f' de 2. F' de 2 pues es la derivada, pero en lugar de la x voy a sustituirla por un 2. Me queda 10 por 2 porque es 10x, 10 por 2 menos 1. Entonces, f' de 2 va a ser igual a 2 por 10 o 10 por 2 es 20 menos 1. Por lo tanto, f' de 2 nos queda 20 menos 1, 19. Y vean que 19 es mayor de 0. Si la derivada es mayor de 0, o sea, es positiva, significa que la función es creciente. La función es creciente en ese punto donde x es igual a 2. Ahora voy a evaluar la derivada en x igual a 0. O sea, voy a tomar la derivada f', pero la voy a evaluar en x igual a 0. Voy a obtener f' de 0, que va a ser 10x, pero x vale 0 menos 1. Vean que 10 por 0, pues es 0 menos 1. Y menos 1 es menor que 0. Es un número negativo. Entonces, esto es menor que 0. O sea que la derivada es negativa. ¿Qué significa eso? Que la función es decreciente. En ese punto donde x es igual a 0, la función es decreciente. Ahora me dicen, por último, determina, hay que decir, en qué valores de x la función no es ni creciente ni decreciente. ¿Qué debo de hacer? Tomar la derivada e igualarla a 0. 10x menos 1 la voy a igualar a 0, ¿sí? ¿Por qué? Por el teorema de Fermat decíamos, si una función tiene un máximo o tiene un mínimo, como aquí en la gráfica, aquí tenemos un máximo, acá tenemos un mínimo. Si una función tiene un máximo o tiene un mínimo en x igual a c, entonces la derivada evaluada en ese valor de x igual a c, la derivada va a ser 0. Entonces lo que estoy haciendo es igualar la derivada, igualarla a 0. Y la derivada es 10x menos 1, pues 10x menos 1 lo igualo a 0 y voy a obtener el valor de x que hace que esta ecuación sea verdadera. ¿Cómo lo resuelvo? Voy a despejar la x. Primero, este 1 que trivialmente decimos está restando, lo paso sumando al otro lado. Es correcto, no es formal decirlo así. Lo formal es decir, voy a sumarle una unidad a cada lado, a cada miembro de la ecuación. Voy a sumar 1 a cada miembro y entonces me queda de esa manera, 10x igual a 1. Luego este 10 lo paso dividiendo al otro lado y me queda x igual a un décimo. Un décimo que en decimales pues es 0.1. Decir que este 10 está multiplicando y lo paso dividiendo es una manera informal de hacerlo. De manera formal diríamos voy a dividir entre 10 ambos lados de la ecuación. Y entonces obtenemos esto, x igual a un décimo o x igual a 0.1. Quiere decir que este es el valor en el cual la función ni es creciente ni es decreciente, porque ahí vamos a tener un máximo o un mínimo relativo o local, como le quieran llamar. No nos vamos a meter ahorita mucho en eso de determinar si es un máximo o es un mínimo, pero en ese punto existe un valor crítico, eso sí, le llamamos un valor crítico donde la derivada es igual a 0. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Tenemos aquí otra función f de x igual a x cúbica.
Lo primero que hacemos es, como ya sabemos, es derivar la función. Voy a obtener f' de x, que es igual a la derivada de x cúbica, pues bajo el 3, escribo la x y le resto 1 al exponente. Me queda 3x cuadrada. Y ahora voy a evaluar esa derivada primero en x igual a 2. Entonces voy a obtener f' de 2, que va a ser igual a 3 por x cuadrada, pero x ahora vale 2, 3 por 2 al cuadrado. Y esto va a ser igual a 3 que multiplica a 2 al cuadrado. Primero voy a elevar el 2 al cuadrado, me da 4. Entonces f' de 2 va a ser igual a 3 por 4, 12. Vean que es un número positivo. 12 es mayor que 0, significa que la función ahí, en ese punto donde x vale 2, la función es creciente. ¿Ok? Ahora vamos a evaluar la derivada en x igual a 0, o sea que voy a obtener f' de 0. Va a ser 3 por x cuadrada, pero la x vale 0 al cuadrado. Me va a quedar 3 por 0 al cuadrado es 0. Y entonces me queda que f' de 0 es igual a 0. Vean que no me da ni positivo ni negativo, me da 0. ¿Qué significa eso? Que automáticamente aquí tengo un valor en el cual la función ni es creciente ni es decreciente. Ahí voy a tener un máximo o un mínimo, probablemente, aunque analizando la función, vean, es x cúbica. Si hacemos la gráfica, vamos a ver que no hay ahí un máximo ni un mínimo. Este valor crítico, x igual a 0, va a ser un punto de inflexión solamente. Pero bueno, aquí en este valor, de lo que sí estamos seguros es que en este valor la función ni es creciente ni es decreciente. En este valor de x igual a 0. Y en realidad ese va a ser el único valor donde la función ni es creciente ni es decreciente. Porque si tomamos la derivada para tratar de encontrar otros valores y la igualamos a 0, 3x cuadrada, la igualamos a 0, vean que este 3 que está multiplicando, al pasarlo dividiendo al otro lado, al dividir 0 entre 3, me sigue quedando 0. X cuadrada igual a 0, y entonces le saco raíz cuadrada a la x y le saco raíz cuadrada al 0 y me queda x igual a 0. Significa que este valor que obtuvimos en este punto es el único valor de x donde la función ni es creciente ni es decreciente. Y ya si analizamos la gráfica vamos a ver que ahí hay un punto de inflexión, ni siquiera es un máximo o un mínimo, ¿sí? Lo vamos a determinar posteriormente cuando veamos bien a fondo el criterio de la primera derivada. Bien, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Tenemos ahora la función muy similar a la anterior, f de x igual a menos x cúbica. Pues lo primero que hacemos, como ya sabemos, es derivar la función. Obtener f' de x, pues me va a quedar menos 3x cuadrada. Muy similar a la anterior. Ahora voy a evaluar la función, ¿no? La derivada voy a evaluarla en x igual a 2. Voy a obtener f' de 2. Me va a quedar menos 3 que multiplica a x al cuadrado, o sea, 2 al cuadrado. Y entonces me va a quedar menos 3 por 2 al cuadrado, 4. Y entonces f' de 2 me queda menos 3 por 4, menos 12. Vean que esto es menor de 0, es una pendiente negativa, la derivada es negativa. Entonces significa que la función es decreciente. Es decreciente en ese punto donde x es igual a 2. Ahora voy a evaluar la derivada en x igual a 0. Voy a tener f' de 0, que es 3 por x al cuadrado, o sea, por 0 al cuadrado. Es menos 3, ¿verdad? Aquí es menos 3. La derivada me dio menos 3x cuadrada. Entonces aquí es menos 3. Y entonces 0 al cuadrado, pues es 0. Me queda 3 por 0. Y 3 por 0 es igual a 0.
Otra vez tenemos que la derivada ni es positiva ni es negativa en este valor de x. Eso significa que la función en ese punto donde x es igual a 0 ni es creciente ni es decreciente. ¿Sí? Vamos a ponerle aquí, no es creciente ni decreciente. En ese valor de x, ¿no? En ese punto donde x es igual a 0, la función no es creciente ni es decreciente. Y es el único valor de x donde la función se comporta así, ni creciente ni decreciente, porque vamos a obtener lo mismo que en el ejercicio anterior. Si tomamos el menos 3x cuadrada, que es la derivada, y la igualamos a 0, vamos a tener que este menos 3 lo pasamos al otro lado dividiendo y me va a quedar x cuadrada igual a 0, porque es 0 entre menos 3, pues es 0. Y luego al sacarle raíz cuadrada a la x y raíz cuadrada al 0, voy a obtener que x es igual a 0. Y entonces es este mismo valor. No hay más valores de x donde la función no sea creciente ni decreciente, solamente en x igual a 0. Vamos a pasar al siguiente y último ejercicio de este tipo. La función ahora es x menos 1 al cubo. Entonces, lo primero que hacemos es derivar la función. O sea, voy a obtener f' de x. Vean que la función es una función de x elevada a un exponente, a una potencia. Es una potencia de una función de x. ¿Cómo se deriva? Pues ya sabemos cómo derivar una potencia de una función. Se baja el exponente, escribo la función x menos 1, le resto 1 al exponente y luego multiplico por la derivada de la función x menos 1. Bien, tenemos pendiente esta derivada. F' de x va a ser igual a 3 que multiplica a x menos 1 al cuadrado por lo que resulta de esa derivada. Y vean que esta derivada, pues es la derivada de x menos 1, es la derivada de x menos la derivada de 1. La derivada de x es 1, menos la derivada de 1 es 0. Entonces esta derivada es igual a 1. Por lo tanto, así nos queda la derivada de la función. F' de x nos queda 3 por x menos 1 al cuadrado. Y ahora lo que voy a hacer es evaluar la función, evaluar la derivada en x igual a 2 primero, ¿sí? Para saber si la función es creciente o es decreciente en ese lugar, en ese punto donde x es igual a 2. Entonces, tomo la derivada que es 3 por x menos 1, pero en lugar de la x sustituimos el 2. Me queda 2 menos 1 al cuadrado. Y entonces f' de 2 nos va a quedar 3 que multiplica a 2 menos 1 es 1, al cuadrado es 1. Y esto nos queda 3 por 1, 3. Vean que esto es mayor de 0, la derivada es positiva. Si la derivada es positiva, la función es creciente. Es creciente, entonces en x igual a 2. Y ahora voy a evaluar la función en x igual a 0. La derivada, perdón, voy a evaluarla en x igual a 0. F' de 0, pues es la derivada que es 3 por x menos 1, pero x vale 0, sería 0 menos 1 al cuadrado. Entonces, f' de 0 va a ser igual a 3 que multiplica a 0 menos 1. 0 menos 1 es menos 1. Menos 1 al cuadrado es 1 positivo. ¿Sí? Menos 1 por menos 1 es 1 positivo. Y esto es igual a 3. Y otra vez me da una cantidad positiva mayor de 0. Quiere decir que la función en este punto donde x es igual a 0 también es creciente. Y por último, vamos a determinar en qué valores de x la función no es creciente ni decreciente. Para eso voy a tomar la derivada f de x y la voy a igualar a 0. O sea, la derivada que es 3 que multiplica a x menos 1 al cuadrado la voy a igualar a 0.
Primero, pues hay que despejar la x. Este 3 que está multiplicando, al pasarlo al otro lado dividiendo, me va a quedar x menos 1 al cuadrado igual a 0, porque el 3 al pasarlo dividiendo al 0 me queda 0 entre 3 y 0 entre 3 es 0. Ahora lo que hago aquí, para quitar ese cuadrado, le aplico raíz cuadrada a ambos lados y eso va a cancelar la raíz con el cuadrado y me va a quedar x menos 1 igual a 0, porque la raíz de 0, la raíz cuadrada de 0 es 0. Y por último, decimos de manera trivial que este 1 está restando y lo paso al otro lado sumando. Aunque de manera formal diríamos que voy a sumarle 1 a cada miembro de la ecuación, entonces me va a quedar x igual a 1. Y ese es el valor de x en el cual la función ni es creciente ni es decreciente, porque probablemente ahí tengamos un máximo o un mínimo. Todavía no lo vamos a definir, pero en ese punto la función no es creciente ni es decreciente. Así de fácil.